vamos a hacer la evaluación en orden alfabético, por apellido. Y corresponde la primera entrevista a la magistrada Esther Angelán Casanova, a quien pedimos que pase a la sala. El proceso con usted. Queremos establecer las reglas en este momento. El Consejo de la Magistratura ha decidido no limitar el tiempo de su exposición. Queremos que su exposición, en la medida de lo posible, vaya más a la parte cualitativa que a la parte cuantitativa, que en el resumen de la evaluación que hicieron la sala y que hizo el magistrado presidente tenemos los datos cuantitativos. Entonces quisiéramos que entraran más a la parte cualitativa, de usted como persona, como jueza, de sus compañeros de sala y de la Suprema en sentido general, que nos pongan en conocimiento de su visión acerca de su propio desempeño, del desempeño de sus compañeros y del desempeño de la propia Suprema Corte de Justicia. Como no tenemos límite, lo único que le pedimos es que no sea repetitiva. Así que puede hacer uso de la palabra. Si terminada esta parte, entonces entramos a la parte de preguntas. No sé si ha visto el reglamento que se publicó y lo tiene. Hay una parte que establece que si hay alguna pregunta que usted entienda de su desempeño que no tiene por qué responder, usted se puede reservar el derecho de no responderla. Puede hacer uso de la palabra. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República y honorables miembros del Consejo de la Magistratura. Pues nos encontramos aquí para rendir cuentas de nuestra labor durante los 7 años que hemos ejercido la función de jueza de la Suprema Corte de Justicia. En este sentido, como preámbulo, quería señalar que somos juezas desde hace 21 años, que iniciamos en el Juzgado de Paz y hemos recorrido todos los escalafones judiciales en el área penal. Hemos sido juez de la instrucción, hemos presidido 2 tribunales colegiados, hemos estado en la Corte de Apelación, hasta que finalmente alcanzamos el más alto escalafón, que fue la Suprema Corte de Justicia. Resaltamos que nosotros, conscientes de la responsabilidad ante la sociedad de nuestras funciones, pues siempre nos interesamos, le dimos mucha importancia a la capacitación continua. Y durante los 7 años de nuestra gestión, pues tomamos capacitación en temas que entendimos relevantes como la reforma procesal penal en Latinoamérica, en temas de ciberdelitos, de derecho medioambiental y en especial en protección infantil y en género. Entrando ya a lo que se refiere nuestra labor jurisdiccional, tuvimos una estadística de participación en 3.041 procesos asignados y fallados, de un total de 15.794 procesos. Todos los hemos cumplido hasta la fecha, no tenemos ningún proceso vencido. Ya en cuanto a lo que es la labor, voy a hacer un resumen muy breve porque entiendo, tal como lo dijo el señor presidente, ya en cuanto a nuestra labor jurisdiccional en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, tuvimos una participación en un 78% en los plenos celebrados por la Suprema Corte de Justicia, en los que se tomaron importantes decisiones, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo. Pues participamos en 216 juicios disciplinarios, abogados y notarios. Y de estos nos fueron asignados unos 11 procesos con los fines de preparar el proyecto de sentencia con sus respectivas motivaciones.
En 6 oportunidades fuimos designados como juez de la instrucción en materia de privilegio de jurisdicción y conocimos procesos en casos como objeción a un archivo provisional, a un archivo definitivo, inadmisibilidad de querellas, entre otros. Ya en nuestra labor jurisdiccional emitimos 23 votos disidentes y fijando criterios tanto en materia sustantiva como procesal. Por señalar algunos, en materia de género, por ejemplo, nosotros entendimos que la mujer víctima e infractora de violencia, al momento de imponérsela la sanción, debería tomarse en cuenta en casos de narcotráfico, por ejemplo, cuando la mujer transportista, o como le denominan mula, ocupa el más bajo escalafón de la red de narcotráfico. Y además, que según estadísticas de estudios, solamente un 18.9% reincide, por lo que son elementos que deberían tomarse en cuenta al momento de la imposición de la sanción. En materia de pensión alimentaria, nosotros entendimos que el artículo 194 de la Ley 136 no era contrario a la Constitución, como entendió la mayoría, y lo hicimos priorizando el interés superior del menor. Este artículo dispone que puede conocerse la demanda de alimento con solo la citación, no es imprescindible la comparecencia, y entendimos que además el alimento es un derecho de primera generación y el carácter excepcional de los procesos de pensión alimentaria cuya ejecución de la prisión, de la privación de libertad, está condicionada al pago o no de los alimentos. Otro de los criterios que sentamos en materia de extinción de la acción por haber transcurrido el plazo máximo del procedimiento, el artículo 148 del Código Procesal Penal, entendimos que la interpretación de esta disposición legal no debería hacerse de manera exegética. Esa disposición señala que se debe tomar en cuenta el comportamiento, la dilación del imputado. Sin embargo, entendimos que deben analizarse otros aspectos tales como la complejidad del caso, la circunstancia, el cúmulo de trabajo, etc. Bueno, nosotros en nuestra responsabilidad, en el ejercicio de nuestras funciones, también participamos en labores administrativas y fuimos designados por el Consejo del Poder Judicial, así como por algunos organismos internacionales en algunas comisiones y comités. Entre ellas señalamos la Comisión de Género del Poder Judicial, en la cual fuimos designada coordinadora. La Cumbre Judicial Iberoamericana nos designó miembro de la Comisión de Género de esta cumbre, y al igual la cumbre también nos designó punto de contacto en materia penal de Iberred, es la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial. También nosotros actualmente representamos ante el SICA, o Sistema de Integración Centroamericano, en la subcomisión jurídica. Y somos miembros de la Comisión de Comunicación y Editorial. Fuimos miembros, ya no lo somos. Y también fuimos designados en el Comité de Protección de Datos del Poder Judicial. Como parte de nuestro compromiso con los grupos más vulnerables, nosotros priorizamos y trabajamos especialmente en los temas de género y de protección infantil. Y por eso, en nuestra condición de coordinadora de la Comisión de Género del Poder Judicial, pues impulsamos algunas iniciativas. Entre ellas, por ejemplo, con la Escuela Nacional de la Judicatura, pues nosotros impulsamos una capacitación de facilitación para facilitadores, en la cual procuramos que los jueces del país manejen las herramientas para el abordaje de los casos de violencia de género e intrafamiliar.
De igual modo, nosotros impulsamos la creación de las salas de lactancia a través de nuestra Comisión de Género, de las cuales ya contamos con 5 salas de lactancia. Resulta que teníamos muchos operadores judiciales, muchos empleados que no tenían condiciones adecuadas de higiene para lactar o para extraer leche a sus bebés. Con la Agencia de Cooperación Española, o AECIC, nosotros logramos la reactivación de nuestro Observatorio de Género. Y el Observatorio de Género es un instrumento para poder medir el impacto en los temas de género, y la nueva plataforma contiene incluso herramientas para el acceso de personas con discapacidad. También estamos, a través del Observatorio de Género, en este momento haciendo un diagnóstico de feminicidios. La Comisión de Género ahora está impulsando 2 proyectos que considero muy importantes. Uno de ellos, estamos trabajando en alianza con los jueces de la ejecución de la pena y procuramos que las subcomisiones de género de los diferentes departamentos del Poder Judicial pues implementen talleres a los infractores de violencia de género. Esto acompañado de un psicólogo especializado en la materia. Tuvimos ya una primera experiencia en la provincia de Santo Domingo y resultó ser muy interesante. Otra de las iniciativas es una alianza con la Escuela Nacional de la Judicatura, donde estamos ya proyectándonos hacia la comunidad, implementando proyectos, talleres y charlas sobre lo que es la equidad de género y los temas de violencia de género. En el año 2018 tuvimos el honor de haber sido designada como directora regional de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Esta asociación tiene por objeto impulsar o empoderar a las mujeres juezas en los temas de igualdad de género y en los temas de violencia contra las mujeres y las niñas. Y en nuestro país, con el apoyo de magistradas del Tribunal Constitucional, del Tribunal Electoral y del Poder Judicial, por supuesto, formamos la Asociación de Juezas Dominicanas, de República Dominicana, como un capítulo de la Asociación Internacional de Juezas. Esta asociación ha priorizado en temas muy sensibles. Tenemos un proyecto en trata y tráfico de personas, hemos trabajado el tema de la discapacidad y también temas de género. En la actualidad nos sentimos honrados porque hemos conseguido la sede para celebrar nuestro primer congreso internacional de juezas, cuya tema central va a ser el derecho y acceso a la justicia de las personas en condición de discapacidad. Pues otro de los temas en los cuales nos hemos comprometido es el tema de la niñez. Y desde hace varios años hemos tenido una gran preocupación con la revictimización de los menores, de los niños, niñas y adolescentes cuando son víctimas o testigos de delitos, en especial los delitos sexuales. Y por eso tenemos ya varios años, unos 10 años, colaborando en lo que es, bueno, primero conformamos la comisión que redactó el reglamento y el protocolo para tomar las declaraciones en espacios donde procuramos minimizar el trauma a una persona vulnerable cuando tiene que prestar declaraciones como víctima o como testigo. Estos espacios son los centros de entrevistas y las cámaras Hetzel. Hemos colaborado en el diseño y en la implementación de la capacitación
cada vez que se abre un centro de entrevista, una cámara Hetzel, pues nosotros participamos en la formación también, en las capacitaciones a los psicólogos, jueces, fiscales y todos los operadores del sistema. Bueno, por nuestra especialización en materia de ciberdelitos, pues hemos participado en el diseño e implementación de las formaciones de la Escuela Nacional de la Judicatura. Pero además tuvimos el honor de haber sido designados por el Consejo de Europa en un programa que ellos tienen que se llama GLACY Plus, Global Action on Cybercrime Extended. Este programa se enfoca en la capacitación de los jueces y fiscales en materia de ciberdelitos y de evidencia digital en Latinoamérica, y nos hemos convertido en capacitadores a nivel internacional. Dada la importancia que tiene la creación del Centro de Atención a Emergencia Cibernética, o CERT, nos sentimos honrados de haber representado al Poder Judicial en los grupos de trabajo para la creación de este importante organismo. En cuanto a nuestra labor académica, podemos señalar que tenemos 17 años como docentes en programas de maestría, de posgrado y de pregrado. Actualmente nos hemos retirado un poco del pregrado por la carga de trabajo. Y en la Escuela Nacional de la Judicatura, que hemos participado pues, en algunos programas como docentes y también en el diseño de algunas capacitaciones. De los aportes doctrinarios, podemos decir que al momento de nuestra designación, pues habíamos escrito 2 libros relacionados con el derecho procesal y con el ciberdelito, y a partir de nuestra designación nos hemos enfocado en lo que es la protección a los grupos más vulnerables en sus derechos y acceso a la justicia, para lo cual hemos escrito dos artículos, uno en la revista Justicia y Razón, que se denominó Hacia la materialización de los derechos en el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, así como en la revista de la Universidad Pontificia, Universidad Católica Madre y Maestra, escribimos un artículo sobre pornografía infantil en el ciberespacio. Finalmente, a mí me satisface manifestar en este escenario que en mis funciones, tanto en la Comisión de Género del Poder Judicial como en la Asociación de Juezas de República Dominicana, hemos podido comprobar que nuestro país cuenta con suficientes juezas de una gran capacitación, integridad y altos niveles de ética, suficientes no solo para completar la cuota establecida en la ley, sino para alcanzar la anhelada paridad en la designación de los jueces de las altas cortes. Muchísimas gracias, me tomé pocos minutos, pero entiendo que traté de hacerlo lo más sintetizado posible y quedo a su consideración, a la orden para sus preguntas. Pasamos a la tanda de preguntas. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Magistrado presidente de la Suprema Corte. En los datos estadísticos que figura de la presidencia de su sala, usted figura con habiendo preparado proyectos de sentencia en una cantidad de 3.337 casos.
en líneas generales, ¿cuál ha sido su participación básicamente en trazar criterios jurisprudenciales que hagan avanzar el derecho penal y el derecho procesal penal hacia mejores senderos? Bueno, como yo he señalado, he dado prioridad a la tutela de los derechos constitucionales en equilibrio del interés particular del imputado y el interés de la sociedad. Entiendo que he aportado en materia procesal penal, lo cual era mi especialidad, en materia de evidencias. Hemos conocido casos, hemos tenido precedentes muy interesantes en materia probatoria y entiendo que ha sido mi fuerte en los aportes realizados en el ejercicio de mis funciones en la sala penal. Bien, magistrado. Magistrado, bueno, honorable presidente del Senado, Reinaldo Pared. Muy buenos días, magistrada. En las estadísticas personales suyas relacionadas con su desempeño, aquí vemos que usted ha emitido 23 votos disidentes. Cada voto disidente tiene su propia historia, porque obedece a un caso muy particular. Pero en sentido general, ¿cuáles elementos valora usted para emitir un voto disidente? Bueno, la emisión de los votos disidentes tiene para mí un carácter muy excepcional. Siempre procuro el consenso con la mayoría y muchas veces cuando se envuelven principios a la tutela de derechos constitucionales, pues con todo el respeto y siempre hemos respetado la decisión de la mayoría, pues hemos tomado decisiones en un sentido particular, lo que no significa que somos los dueños de la verdad. Muchas veces son criterios que tenemos en los tribunales colegiados, pues existen diferentes visiones y yo creo que eso es muy positivo. Existe una visión conservadora, algunos son exegéticos y nosotros con todo respeto establecemos nuestros criterios cuando entendemos que no podemos ya ceder en algunos puntos, ya sea de derecho sustantivo o de derecho procesal. Magistrado Camacho. Muy buenos días. Al evaluar Buenos días, honorable magistrado. Al evaluar la cantidad de expedientes asignados y fallados en su sala, observamos que todos los magistrados o han fallado sus expedientes o están dentro del plazo mínimo para decidir. Entonces, ¿a qué atribuye usted que la sociedad perciba que hay altos niveles de mora en la sentencia y los trabajos de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hay varios factores. El fallar un expediente en tiempo dentro de los plazos establecidos por la ley no significa que el proceso va a llegar al usuario en ese mismo periodo. Es decir, hay unos procedimientos burocráticos que generan bastante dilaciones. Y lo cierto es que si observamos cómo funciona la emisión de una sentencia, una vez que nosotros deliberamos, pues va al proceso de redacción, después eso pasa a corrección de estilo, después vuelve y baja para la firma de todos los magistrados hasta que es notificado en la Secretaría General. Eso toma bastante tiempo y lo cierto es que el cúmulo de procesos, porque si usted calcula, en el caso mío, 3.041 procesos, eso
tiene un promedio de unas 40 sentencias, calcule cada uno de ellos, a veces se genera un atasco en lo que es en el ámbito administrativo. Tenemos que reconocer que en una época, al principio de la reforma en la ley 1015, resulta que antes la admisibilidad no tenía los mismos criterios. A partir de la reforma del 2015, estableció que todos los procesos deberían ser admisibles. Solo se examinaba forma y plazo. Entonces, eso nos generó bastante atasco de trabajo. Y por eso, como le señala el informe, nos vimos en la necesidad de crear como una comisión para atender todos los procesos que estaban un poco atrasados. Gracias, presidente. Muy buenos días, magistrada. Buenos días. Con su experiencia como magistrada en la Suprema Corte de Justicia, así como también la experiencia que ha acumulado como catedrática y como jurista, nuestro Código Procesal Penal ya ha pasado los 10 años y en sentido general pudiéramos decir que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia tiene prácticamente la última palabra, llevando lo que sería un curso normal de un proceso. Se percibe en la sociedad, en distintos sectores, a veces un reto en la prueba respecto a todo tipo de crimen y delito, pero muy en especial en los crímenes y delitos como los robos, asaltos. De otra parte, tenemos que nuestro Código Penal es un código que data de bastantes años, décadas. ¿Qué propuesta haría usted o espacio de mejora a nuestros legisladores, y tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia tiene facultades para ello a través de su presidente y los jueces tienen la iniciativa de poder tramitarlo vía el presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué espacio de mejora para lograr un sistema de justicia penal más eficiente, entiéndase, lograr condenas, pudiera usted proponer al respecto, siempre guardando el debido proceso y las pruebas necesarias para poder lograr una condena? Bueno, nosotros tuvimos la dicha de, al momento de la reforma procesal penal, ser juez de primera instancia. Eso nos permitió adquirir un background en lo que es la implementación de un sistema mixto a un sistema acusatorio. Y bueno, eso fue una revolución en el ámbito probatorio, ya contar con reglas probatorias, con plazos específicos. Trabajamos en los proyectos de reforma a la ley, al Código Procesal Penal, con el Comisionado de Apoyo a la Reforma. Sin embargo, estos proyectos no fueron acogidos, sino finalmente fue en el 2015. Entiendo que fue una buena reforma, pero algunas, a mi humilde entender, pues algunas cuestiones no fueron tomadas en cuenta. Debió mejorarse en ese aspecto. Lo primero es que entiendo que a nivel de jurisprudencial, la celebración de audiencias es innecesario. Yo creo que solamente debería haber una audiencia pública cuando haya un debate de las pruebas. La oralidad y la contradicción que se produce en una Suprema Corte de Justicia, en un recurso de casación, realmente es algo, los abogados van a concluir, no hay un debate. En otros países, solo cuando hay un debate de una prueba, entonces se apertura la audiencia. Eso es opcional. En materia probatoria, yo entiendo que hemos tenido que adecuarnos a lo que es la tutela de la legalidad de las pruebas. Y entiendo en lo que he podido ver, que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar en la reforma procesal penal en Panamá, y creo que nosotros podemos decir que tenemos éxito en nuestra reforma. Sin embargo,
tenemos que tomar en cuenta las deficiencias que tenemos en cuanto a la adquisición y conservación de las evidencias, muchas veces por la falta de recursos, porque no es lo mismo el procedimiento o la persecución en el Distrito Nacional que en otras provincias donde no se cuenta con los medios para la obtención de la evidencia. Entiendo que más que una reforma en materia procesal penal, lo que hay que fortalecer los procedimientos de persecución en cuanto a la obtención y conservación y presentación de la evidencia. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Quieren, Josefa? Tiene la palabra la diputada Josefa. Muy buenos días. Buenos días, magistrada Esther Elisa Angelán Casasnovas. A su orden. Hemos escuchado en su exposición inicial que usted le pone un gran énfasis a su experiencia con relación a asuntos de género y el Código del Menor. Conociendo nosotros las debilidades que tenemos en relación a la aplicación de justicia justo a tiempo con esos asuntos de género, nosotros quisiéramos, aprovechando su experiencia, saber sus recomendaciones para fortalecer esas debilidades, para combatir las debilidades que presenta el sistema judicial con relación a asuntos de género, y cito los feminicidios, y también con el Código del Menor. ¿Qué usted podría decirnos con respecto a eso? Bueno, en cuanto a los temas de género, yo creo que debemos fortalecer el acceso a la justicia de esas minorías. La mujer víctima de violencia intrafamiliar muchas veces no tiene, aunque yo entiendo que hemos progresado mucho en cuanto a lo que es la atención integral, y creo que a través de sistemas, utilizando, por ejemplo, tecnología, pudiésemos nosotros avanzar, por ejemplo, un sistema como el que existe en España, donde la mujer, cuando presenta una denuncia, no solamente se cuenta con los datos de ella como denunciante, sino que se accede a un conjunto de información sobre el infractor, es decir, su interconectado a través de un sistema informático, pues podemos conocer los antecedentes, las condiciones de salud, la situación escolar, y así poder tener un mayor conocimiento en lo que es la predictividad de riesgo. Creo que es un punto esencial que debemos trabajar en materia de violencia de género, la predictividad de riesgos. No podemos manejar los casos de género todos iguales, porque eso genera una impotencia en aquel infractor que realmente no tiene los niveles de riesgo como podría tener otro. Y para nosotros determinar, hacer esa predicción de riesgo, yo creo que debemos tener más información. Al momento de poner la denuncia, cuando se recibe esa denuncia, tener una mayor información, una información más integral, no solamente la información que provee la víctima, que muchas veces, por su condición de vulnerabilidad, no presenta una información de calidad. En materia de niñez, entiendo que pues, requiere de yo creo que de un mayor esfuerzo en lo que es la rehabilitación de los menores infractores. Si nosotros, las posibilidades de rehabilitarse de un adolescente son de más de un 70%, sin embargo, eso no sucede con los adultos. Es decir, tenemos la oportunidad de rehabilitar a los infractores adolescentes. Yo creo que debemos esforzarnos en este punto para nosotros no poder crear delincuentes en el futuro. ¿Y la parte de la vulnerabilidad, a que ellos son expuestos? ¿En qué sentido? ¿En cuanto al acceso a la justicia? Claro, por supuesto. Bueno, justo es el tema que yo he trabajado con lo que es la atención integral a los menores que son víctimas o testigos de delitos.
hemos avanzado porque ya tenemos unos 7 centros, cámaras Excel y centros, para nosotros minimizar el trauma que le genera a un menor, pues el acceso, la comparecencia a los tribunales. Entonces, debe de dársele atención integral. Esas ya a través de la resolución en todo el país se está haciendo las entrevistas como anticipo de prueba con medios tecnológicos, y eso permite también que esos grupos vulnerables solamente produzcan sus declaraciones en una única oportunidad y no enfrenten el trauma de tener que volver y repetir, además de enfrentarse a su agresor, especialmente en los temas de delitos sexuales. Ha habido varios casos importantes, interesantes, que yo digo que han marcado un hito en la historia dominicana en la aplicación de justicia. Usted presentó un voto disidente en el tema de la variación de la medida de coerción de los 7 imputados del caso de Odebrecht. ¿Usted podría explicar el por qué? Bueno, yo entiendo que este no es el escenario de yo debatir los criterios diferentes a mis compañeros, pero sencillamente estuve centrada en lo que es la prueba indiciaria y el quantum probatorio necesario para la imposición de una medida de coerción. Sencillamente me limité en lo que es el quantum probatorio, que es una cintila de prueba. Con un indicio ya se justifica la imposición de una medida de coerción. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muy buenos días, magistrada. Y disculpe si quizás algunas de mis preguntas no están debidamente organizadas, pero como muy bien expresó el presidente, estamos inaugurando un nuevo proceso, que no hay experiencia previa, inclusive es la primera vez que en la República Dominicana se hace una evaluación de esta naturaleza. Siguiendo la pregunta del magistrado Germán, ¿cuál precedente o criterio jurisprudencial específico de su autoría, de relevancia, usted pudiera compartir con nosotros? De forma particular, ¿verdad? Sí. Bueno, yo no puedo establecer o personalizar los criterios, porque nosotros trabajamos en conjunto. Es decir, los criterios son de la mayoría. Hemos trabajado en temas procesales, en temas de derecho sustantivo. Yo he señalado algunos criterios que he establecido de manera particular en mis votos disidentes, pero los precedentes no lo puede establecer un juez en persona, sino el colectivo de los jueces. Es decir, mal podría yo decir, bueno, yo fui la que aporté en tal o cual, porque siempre nuestros debates han sido muy ricos. A cada uno de nosotros aporta en alguno u otro elemento y decidimos, cuando vamos a sentar un precedente, pues consensuarlo entre todos y hacer investigaciones, y de esa manera pues se establecen los precedentes que durante estos 7 años hemos establecido en nuestra sala penal, así como en el Pleno de la Suprema. Conversando sobre la dinámica interna de una sala, que en realidad no la conozco a profundidad, luego de estos 7 años de experiencia, algunas diferencias internas que sean propias a compartir con nosotros, alguna mecánica en el mejoramiento del funcionamiento de la Suprema en sentido general que usted quisiera aportar. Sí, yo pienso que en estos 7 años el sistema per se ha tenido grandes mejorías, tanto en el orden de lo que son los procesos, es decir, la tramitación de los procesos, a través de los departamentos de dirección técnica que ha diseñado procedimientos para agilizar. De hecho, tenemos una nueva secretaría con procedimientos de acceso en procura de agilizar. Y particularmente en nuestra sala penal tenemos un sistema de repartición de los procesos a través de nuestras abogadas ayudantes, las cuales están designados, nuestros abogados ayudantes, los cuales están designados a cada uno de nosotros, y de esa forma podemos manejar de manera particular
cada uno de los procesos para poder poner énfasis cuando presentamos un proyecto, habiéndolo previamente estudiado y discutido con nuestro personal administrativo, nuestros abogados ayudantes. Magistrada, ¿cuántas veces aproximadamente ha sido usted designada como juez de la instrucción en jurisdicción penal privilegiada? Y en tal virtud, ¿cuál funcionario específico ha enviado a juicio de fondo o cuál otros ha tenido una suerte diferente? Le pregunto específicamente porque ha habido algunos casos de legisladores, por ejemplo, que usted ha tenido bien conocer, que ha participado de tal o cual forma. Bueno, no me parece ético nombrar funcionarios. Lo que sí puedo decirle que en unas 6 oportunidades hemos sido designados. Nosotros como les señalé, hemos conocido procesos en objeción de archivo como juez de la instrucción, pero también nosotros hemos participado en juicios ya en tribunales colegiados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha celebrado juicios a personas que tienen el privilegio de jurisdicción y hemos conocido diferentes tipos penales, pensión alimentaria, cheques, por ejemplo, en jurisdicción de juicio. Ahora, como juez personal, solamente como juez de la instrucción, nunca he sido asignada a ningún proceso que determine o no la suerte de la apertura a juicio, sino en ocasión de objeción a archivo provisional, archivo definitivo o algunas inadmisibilidades de querellas emitidas por el Ministerio Público. Bien. Por último, de mi parte, presidente, es algo notorio en los últimos 7 años del sistema de la Suprema Corte de Justicia que, dado un alto número de sentencias en donde por la ausencia de magistrados son suplidas por jueces de corte. En materia penal, yo no soy abogado, soy un licenciadito de Derecho, pero hay un principio que es el principio de la inmediación en los procesos penales. Y me parece curioso, por ejemplo, que ha habido sentencias, y tengo algunos ejemplos aquí, en donde han subido 5 jueces de corte. Y sin embargo, han sido firmadas posteriormente por ustedes, sin haber estado presentes en el proceso, en la escucha y en todo el proceso oral y contradictorio del propio juicio. ¿Entiende usted bien, guardando el principio de la inmediación, que es apropiado esa mecánica, por decirlo de alguna forma? Bien, mire, yo dudo que en el conocimiento de un proceso, ya sea en privilegio de jurisdicción o en extradición, esa circunstancia se dé. Mire, la inmediación en materia civil no se requiere, en materia civil. Probablemente eso que usted ha observado ha sido en temas civiles del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros, no, en casos penales puntuales. En casos penales. Sí, claro. Nosotros en la sala... ¿Le puedo mencionar algunos? Pues... pero no creo que se recuerde por los números y demás. No, claro que no. Fíjese, nosotros en la sala penal requerimos de la inmediación en los casos de revisión, donde sí hay una producción de evidencias que debemos constatar y la inmediación se hace imprescindible en el juzgador. En los casos de jurisdicción, privilegio de jurisdicción, por supuesto, pero no así, no creo que nunca hayan subido 5 jueces de la Corte a nuestra sala, porque nosotros subimos 5 y no es posible celebrar una audiencia en ausencia de un magistrado de nuestra sala penal. En los casos de privilegio de jurisdicción sí se requiere de la inmediación, en los casos de revisión, pero en la celebración de las audiencias, y es justo lo que yo les señalaba, la innecesaria debate, porque no hay un debate. La inmediación es para que el juez tenga un contacto directo con la evidencia, y cuando no hay un debate ni hay una evidencia, pues eso no vulnera ningún derecho, porque se circunscribe a los escritos que presentan las partes. Y eso es lo que sucede. Pero les reitero que es muy difícil que en nuestra sala no conozco ningún precedente que hayan subido solo jueces de corte. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, donde ha habido un empate y ha habido que llamar a un juez de corte para que venga a
tomar una decisión en un sentido u otro para nosotros poder resolver esa situación de empate. Gracias. Honorable magistrada, por la complejidad de los casos que atiende esa sala a la que usted pertenece, los proyectos de sentencias que se pronuncia la sala, ¿son redactados por usted o son delegados a otra persona? No, la motivación de la sentencia son redactados por nosotros. Ahora, existe lo que se llama, se monta la sentencia. Eso lo hacen nuestros letrados que están al servicio nuestro. Magistrada, ¿cuál es su evaluación de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hemos tenido momentos muy difíciles. Ha sido una experiencia para mí reveladora, que ha generado un cambio en mí, porque la verdad es que se ha hecho un esfuerzo por mejorar y por sacar a tiempo los procesos. Sí, yo me siento satisfecha satisfecha del deber cumplido, entiendo que he dado lo mejor de mí y que el trabajo está ahí para ser evaluado, está plasmado. Muchas gracias, magistrada. Gracias a ustedes. Sí, pase buen día. Igualmente.